Dictadores de América Latina, parte 4. Perú. El gobierno revolucionario, Juan Velasco Alvarado enarbolando la bandera de la nueva emancipación, llegó al poder por medio de un golpe de estado el 2 de octubre de 1968. Llegó al Palacio de Gobierno, solo se presentó. Horas de la madrugada del 3 de octubre, tanques de la división blindada rodearon el Palacio del Congreso. El presidente Belaúnde fue capturado y enviado a Buenos Aires, Argentina. Mandó a cerrar el Congreso. La causa fue gracias a la página 11 del Acta de Talara. El 9 de octubre de 1968, Juan Velasco Alvarado ordenó las tomas de las instalaciones de la IPC. Más tarde los echó del país. Cayó la prensa y los medios de comunicación. El 27 de julio de 1974 confiscó los periódicos. Sus reformas llevaron al país a la bancarrota. Causó corrupción. Introdujo el socialismo. Causó que empezaran las protestas. La policía se le amotinó. El ejército se le enfrentó. Parte de los oficiales fueron capturados y hubo heridos y muertos. El 15 de febrero de 1975 estalló una huelga, una protesta masiva. El ejército puso orden por medio de la fuerza. Se suspendieron las garantías individuales. Toque de queda. Tras esto hubo 86 muertos, 155 heridos, 1012 detenidos, 53 policías enjuiciados. El 29 de agosto de 1975 fue derrocado por Francisco Morales Bermúdez. Ese día fue conocido como el Tacna Caso. Alvarado abandonó el Palacio de Gobierno ya relevado. Murió 2 años después en Lima por causa de una incontenible septicemia el 24 de diciembre de 1977. Francisco Morales Bermúdez llegó al poder por medio de un golpe de estado el 29 de agosto de 1975, derrocando a Juan Velasco Alvarado ese mismo año. Suspendió las garantías individuales. El 19 de julio de 1977 hubo un paro nacional apoyado por el pueblo peruano. Tras la presión nacional, convocó a elecciones para la conformación de una asamblea constituyente. El 28 de julio de 1978 es elegido Raúl Ayau de la Torre. El 18 de mayo de 1980 fue electo Fernando Belaúnde Terry, dando fin a su dictadura. Años más tarde es llevado a juicio por la desaparición de 20 italianos, 13 opositores, delitos por lesa humanidad. Fue sentenciado a cadena perpetua. Ha sido la voluntad Alberto general Fujimori del pueblo del Perú mantener. Llegó al poder de manera democrática el 28 de julio de 1990. Ese mismo año, la moneda peruana, el INDI, se devalúa, causando pobreza extrema. Causó que muchos peruanos perdieran sus ahorros. Hubo pérdidas por la corrupción. El 5 de abril de 1992 disolvió el Congreso, conocido como el autogolpe. Los militares tomaron las sedes, casa de opositores, medios de comunicación, secuestro de periodistas. Este golpe fue apoyado por el pueblo peruano. Causó que su tiempo en el poder se extendiera ese mismo día. Dio un mensaje a todo el país. Más tarde,
unos militares intentaron dar un golpe de estado dirigido por Jaime Salinas el 13 de noviembre de 1992, la cual fracasó. Tuvo intensa campaña contra los terroristas maoístas. Hubo represión, graves violaciones a los derechos humanos. También fue responsable de la masacre en Barrios Altos. Fue reelecto por segunda vez en 1995. Conforme el paso del tiempo, se fueron descubriendo muchos más casos de corrupción, causando que volvieran las dificultades económicas. Propuso la esterilización forzada, según porque el país estaba sobrepoblado. Se volvió a reelegir por tercera vez en el año 2000. Tras esto estallaron revueltas, protestas, causando un incendio ese mismo día. Se descubrió actos de corrupción hechos por él mismo, sobornando a otros políticos para que lo apoyasen. El 13 de noviembre del año 2000 asistió la APEC. Ya de ahí huyó a Japón. Mandó más tarde un fax dando su renuncia. El Congreso peruano la rechaza. Más tarde su asesor se refugió en Venezuela. Más tarde lo atrapan, llevándolo a juicio, mientras que Fujimori estuvo en Japón, pero no pudo ser extraditado por las leyes japonesas. El 6 de julio de 2006, Fujimori llega a Santiago de Chile, causando que lo atrapasen. El 6 de noviembre de 2006 fue extraditado a Perú. En el 2007 fue a juicio, sentenciado a 25 años de prisión. Hoy en día está entre la prisión y en el hospital desde el año 2019. Bolivia. René Barrientos Ortuño llegó al poder por un golpe de estado el 4 de noviembre de 1964, traicionando al presidente Víctor Paz Estenssoro. Se destacó por combatir a la guerrilla del Che Guevara. Durante su dictadura, Barrientos nombró al nazi Klaus Barbie presidente de la Asociación Naviera del Estado, el cual usaba el puesto para el contrabando de armas de manera ilegal. También lo nombró asesor del Servicio de Inteligencia de Bolivia. Durante el gobierno de Barrientos hubo masacres, entre ellas la masacre ocurrida el 24 de junio de 1967, durante la madrugada, donde el ejército asesinó a cientos de personas. Ese suceso fue conocido como la masacre de San Juan. Hoy en día se desconoce el número de muertos. Nadie hasta la fecha ha podido determinar el número de víctimas. El 9 de octubre de ese mismo año es capturado el Che Guevara, llevado a la higuera, donde fue ejecutado sin juicio de manera clandestina. El 27 de abril de 1969, Barrientos muere en un accidente de avión, más bien de helicóptero, en Cochabamba, dando fin a su dictadura. Hugo Banzer Suárez llegó al poder en 1971 durante la presidencia de Juan José Torres. Hizo una alianza con los partidos junto con el ejército. Más tarde ilegalizó a los partidos políticos. Tenía como apoyo a los Estados Unidos. Conocido por violación a los derechos humanos, por endeudar al país, por corrupto, promovió el narcotráfico, tenía como cómplice a Paz Estenssoro, hubo represión, exilió encarcelamientos injustos, mientras que en el campo hubo muertos, dejó de dar alimentos de primera necesidad, masacró a campesinos por dejar de administrarles alimentos de primera necesidad, intentó recuperar su acceso al mar negociando con el dictador Augusto Pinochet, causando que empezaban a haber huelgas. Cometió fraude electoral. Fue derrocado el 21 de julio de 1978 y fue exiliado años más tarde. Regresó, falleció el domingo 5 de mayo
del 2002. Este propósito fue desvirtuado Luis García Mesa. debido a la falta de visión histórica de los conductores políticos. Llegó al poder por medio de un golpe de Estado apoyado por el Batallón 601 del Ejército en 1980. Se caracterizó por falta de apoyo político, social. Aterrorizó al pueblo boliviano. Hubo más de 500 víctimas por hacer desaparecer a la gente, torturar y persecuciones. 400 detenidos según los registros. Es responsable de la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz por la masacre de la calle Harrington el 15 de enero de 1981 en La Paz. Fue corrupto, vendió el diario del comandante Che Guevara, robó los vidrios de Ray-Ban de la piscina olímpica de La Paz. Además, su gobierno fue financiado por el narcotráfico. Las luchas internas entre diferentes facciones militares y la presión constante de los Estados Unidos causaron que renunciara el 4 de agosto de 1981. Más tarde fue llevado a varios juicios, de los cuales estuvo de 1986 a 1993. En 1993 fue sentenciado a 30 años de prisión, pero se fugó, vivió clandestinamente en Brasil. En 1995 fue extraditado a Bolivia, de ahí a la prisión de Chonchocoro, hasta en el 2008. De los últimos 10 años de su vida, las pasó en un hospital militar. Falleció el 29 de abril del 2018. Chile. Carlos Ibáñez del Campo. De él no hay mucho que decir. De él es conocido por llegar al poder de manera democrática el 21 de julio de 1927, siendo el único candidato a la presidencia. Censuró los medios de comunicación, manejaba a su antojo y la controlaba la tesorería y la aduana. En su gobierno hubo deportaciones. Es parte responsable de la crisis de 1929. Tras esto se le intentó sacar del poder a través de un golpe de Estado, pero fracasó. En junio de 1931, estudiantes de la Universidad de Chile, dirigidos por Barrenechea, tomaron la casa central de la Universidad de Chile, mientras que los estudiantes de la Universidad Católica, bajo órdenes de Bernardo Layton y Eduardo Frei Madura, hicieron la misma maniobra, apoyados de manera popular. El 24 de julio de ese mismo año cae muerto Jaime Pinto Riesgo, causando que el Colegio de Medicina se sumara al movimiento. Al día siguiente fallece Alberto Señarto, haciendo que el Colegio de Profesores se sumara. De ahí empezó a ejercer mucha presión hasta que el 26 de julio dejó el poder a manos de Mario Pedro Opose Horas. Más tarde se exilió en Argentina. Chilenas y chilenos, Augusto José Ramón hemos Pinochet llegado a un Purgar. momento verdaderamente histórico para los destinos de la patria. Augusto Pinochet llegó al poder mediante un golpe de Estado el 10 de septiembre de 1933, bajo la coordinación de Patricio Carvajal. Todo esto sucedió en el Palacio de la Moneda, luego de que varias horas los militares invadieran el recinto, en el momento que el presidente Salvador Allende se suicidara. Pero otros dicen que los militares lo asesinaron al negarse a ceder el poder. Se hizo conocido por disolver el Congreso Nacional,
restringir los derechos políticos, civiles, por ordenar la detención de los líderes de la Unidad Popular. Inauguró toques de queda que duraron hasta 1987. Mandó a torturar, perseguir, secuestrar y asesinar a opositores. Hubo exiliados forzados. Responsable de las desapariciones, fusilamientos de personas de Caucanes, Los Cerejos, Copiapó, Antofagasta, Pisagua, y los cuerpos siguen desaparecidos y no se han recuperado. Mandó a matar a Carlos Prattier en Buenos Aires, Argentina. Salvador Allende, asesinado con una autobomba en Washington, D.C. Prohibió a Mafalda. El sur de Chile fueron perseguidos y ejecutados a los que defendían la reforma agraria. Augusto Pinochet se volvió paranoico. Privatizó los aportes de salud y educación. Llevó a la bancarrota a pequeñas y medianas empresas. Tuvo tensiones con la dictadura militar argentina. En su dictadura estuvieron presos los campesinos y los obreros. En diciembre de 1989 es electo de manera democrática el nuevo presidente Patricio Aylwin. Al año siguiente finalizó su dictadura de manera democrática. Más tarde fue acusado por corrupción, delitos contra la lesa humanidad, uso indebido de fondos públicos, por tráfico, contrabando de armas y cumplió su condena en Londres. Falleció el 10 de diciembre del 2006 en el Hospital Militar de Santiago. Estas historias continuarán.